Muchas gracias, David, por estas palabras generosas. Y hermanos, es una alegría, es una emoción muy especial estar en Madrid esta tarde y estar con ustedes. Estar con tantos con los que hemos pasado momentos gratos al servicio del Señor, no solo en España, sino en otras partes del mundo también. Y que da la coincidencia que nos encontramos aquí. Tengo entendido que esta mañana estuvo don Juan Savage, uno de los misioneros que más apreciamos de la generación anterior, allá en el Perú. Y tengo colegas con los que hemos estado en otras partes de América, como Ruth Simmons, que está aquí ahora. Está el fundador de la revista Certeza, en cuyos pasos trato de seguir, y que ahora dirige la revista Decisión. En fin, es realmente una emoción para mí estar con todos ustedes, y es mi oración que el Señor nos hable según nuestra necesidad, y Él nos inspire y guíe nuestra mente en la reflexión. Este año es un año muy especial para hablar en España de evangelización. Se cumplen 500 años del nacimiento de don Bartolomé de las Casas, uno de los hombres que en el siglo XVI miró a la América no tanto como una tierra que debía ser conquistada por la fuerza de la espada, sino como una tierra donde se podía predicar el evangelio del amor, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y tienen una tremenda actualidad las cosas que don Bartolomé de las Casas escribiera en aquella época acerca de la única manera de atraer a los gentiles a la fe. De modo que me parece que es un año en el que hemos coincidido al tener este Congreso de Evangelización, y quisiera en este comienzo recordar a don Bartolomé de las Casas, que con otro gran español, Raimundo Lulio, son dos figuras muy importantes en la historia del movimiento misionero mundial. Y yo espero que, como resultado de nuestro tiempo aquí, no solamente la mirada de ustedes se dirija al mundo que hay que ganar para Cristo aquí en España, sino a las oportunidades y desafíos para los españoles de hoy en todas partes del mundo, también en la América Latina. También queremos tener por allá el ministerio y la visita de hombres como Martínez, como La Cueva, como Grau, como tantos otros que el Señor está usando aquí. Y queremos que desafiar a la generación nueva de jóvenes españoles a mirar al mundo con esa mirada amplia con la que las Casas miraba al mundo, con la que Lulio miró al mundo, como un mundo que hay que ganar para Cristo. Quisiera empezar leyendo dos pasajes bíblicos. Uno está en el Salmo 33. El Salmo 33, y vamos a leer algunos versículos de este Salmo que me parecen excelentes como introducción a nuestro tema, el mundo que debemos evangelizar. Leo desde el versículo 6 del Salmo 33. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró, sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Quisiera complementar esta lectura con unos versículos del capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 9. Comienzo en el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El primer pasaje, el Salmo, nos dice que todo este vasto mundo nuestro, con sus 3.700 millones de habitantes, es objeto de la mirada de Dios. El salmista dice que esa mirada es una mirada penetrante, es una mirada comprensiva y que alcanza a todos los hombres, todos ellos bajo la mirada de Dios. Nos damos cuenta bien de lo que dice el Salmo, todos los hombres, nosotros que estamos reunidos aquí para tratar de la evangelización, venidos de los pueblos y ciudades de toda esta península, y también los hombres y mujeres que van a cultivar el campo en la China, los obreros que hacen automóviles en Norteamérica, los africanos que se están muriendo de hambre en el Sahel, el señor Kissinger, que está viajando alrededor del mundo en busca de un camino de paz, los irlandeses y su lucha fratricida, los palestinos apiñados en esos inhumanos campamentos del Medio Oriente, el señor Nixon con sus problemas, el generalísimo Franco en su palacio, los campesinos andaluces, los pescadores gallegos, todos los hombres bajo la mirada de Dios. Eso nos dice el Salmo. Porque Dios no tiene solamente interés en la iglesia, en los que ya están dentro del redil. Dios ama al mundo y Jesucristo es la prueba de ese amor. A todos los hombres se ofrece ese amor de Dios, a todo el mundo. Y si es verdad que Jesucristo nos revela el corazón de Dios, podemos decir también que en Él arde la misma compasión que ardía en el corazón de Jesús, según nos cuenta Mateo, cuando miró a las masas de su tiempo, engañadas, oprimidas, desorientadas, desamparadas y dispersas, y le dolió el corazón. Y no se trataba de un sentimentalismo estéril, porque Jesús estaba metido entre la gente, trabajando sin descanso entre ellos, recorriendo la tierra de un lado a otro, enseñando, predicando, sanando, dando de comer. Es en ese contexto de compasión que les dice a sus discípulos, la mies es mucha, la tarea es inmensa y los obreros pocos. Y hoy la mirada compasiva de Dios sigue puesta sobre los hombres, sobre este mundo, y hoy también la mies es mucha y los obreros son pocos. Y hacen falta ojos que aprendan a ver el mundo con la compasión de Jesucristo, rodillas que se doblen para rogar que los obreros vayan, y oídos atentos para decir voy, si es que el Señor envía. ¿Y cómo es este mundo que Dios mira hoy con la compasión y el amor de Jesucristo? Vamos a reflexionar brevemente sobre algunas características de este mundo en el año de 1974. Antes de presentar un cuadro de él, yo quisiera hacer 3 aclaraciones que me parecen necesarias. Primero, vamos a hablar de la aldea global y del mundo ibérico. Cuando utilizo la palabra mundo, nos estamos refiriendo de manera especial a este nuestro planeta y a sus habitantes. Como nunca antes, hoy se puede cada vez más hablar de un mundo. De manera particular, el aumento en la calidad y cantidad de medios de comunicación están contribuyendo a este proceso de unificación. Ahora mismo, con radios japoneses a transistores, hay jóvenes en los más remotos rincones latinoamericanos, en las grandes ciudades asiáticas o en la selva africana, que están escuchando las mismas canciones norteamericanas. A esta misma hora hay amas de casa en Buenos Aires, en Nueva York, en Tokio, en Copenhague o en Madrid, mirando las mismas películas de vaqueros y las mismas historias sentimentales. Son apenas 2 ejemplos de cómo los medios de comunicación van creando una especie de cultura universal. Pero cómo a través de estos mismos medios podemos conocernos unos a otros como pueblos y podemos ver en este instante lo que está pasando en las antípodas. Se ha llegado a decir por eso que el mundo actual es como una gran aldea, una aldea global. La tecnología está imponiendo hábitos y costumbres comunes por encima de barreras geográficas o ideológicas. Hombres, mujeres, niños se congregan alrededor de una pantalla para mirar las noticias, igual en Oriente que en Occidente, para escuchar a sus líderes o para escapar de la rutina del trabajo diario.
Y por ello, el uso de ciertas técnicas para comunicar ideas se puede transponer de un país a otro y de una cultura a otra. Pero también observamos una realidad contrapuesta a la anterior. Por ejemplo, en cada país hay ricos y pobres. Y hoy se habla de una cultura de la pobreza, para indicar que el pobre que habita en las chabolas de una ciudad española tiene ciertos hábitos, ciertas actitudes similares a los del pobre que vive en un barrio negro de Nueva York o en una barriada de Lima. Y a la costa azul se van por igual los sultanes árabes, los actores europeos y los millonarios latinoamericanos. Así como antes había barreras geográficas que cruzar, hoy hay barreras sociológicas que cruzar. Y un hombre de Madrid puede parecerse mucho más a un hombre de su misma clase social en Bombay o en Nueva York que a su vecino pobre que vive a la vuelta de la esquina. Por otra parte, ciertas características nacionales persisten y hacen que la gente reaccione de diferente manera frente a los mismos estímulos o mensajes. Todavía podemos hablar por eso de un mundo ibérico, de una manera de ser que caracteriza al español y al portugués y que lo diferencia de los demás pueblos. Cuando contemplamos entonces el mundo de hoy, estas son dos realidades que hay que tener en cuenta. Una aldea global, pero al mismo tiempo un mundo muy particular al que podemos llamar el mundo ibérico. En segundo lugar, segunda aclaración, los evangélicos creemos firmemente que cada hombre debe responder a Dios personalmente. La salvación que el Evangelio ofrece es una salvación que debe ser aceptada personal y libremente. Dios llama a hombres en concreto, hombres de carne y hueso, como decía don Miguel de Unamuno. Pero es importante recordar que estos hombres viven dentro de ciertas estructuras que los condicionan. Así que hay hombres en este mundo, pero hombres que viven en ciertas estructuras, hombres y estructuras. El mundo en que viven los seres humanos está organizado en estructuras sociales, políticas, religiosas, y aunque el mensaje del Evangelio se dirige al individuo, este individuo no se puede separar de su circunstancia. Así decía Ortega, yo soy yo y mi circunstancia. El Evangelio me viene a mí en esta circunstancia. Jesucristo, por ejemplo, lo mira a Zaqueo. Dentro de la estructura social y política de su tiempo, Zaqueo es un publicano, un hombre con cierto grado de poder y con una función determinada en la sociedad. Cuando la salvación llega a su casa, esto se nota porque Zaqueo responde a Jesús en el contexto de su circunstancia. El arrepentimiento no es solo que dice, siento mucho, me da pena haber sido un explotador, me entristezco por ello, sino que dice, respondo al amor de Dios decidiendo ser honesto, devolviendo su dinero a los que he estafado y dando la mitad de mis bienes a los pobres. Cristo le ofrece la misma salvación y el mismo amor a un estudiante de clase media, a un obrero de fábrica o a un banquero. Para él estos son todos hombres necesitados del amor de Dios. Y como las normas de Cristo no son las de los hombres, yo diría que los ama por igual, a pesar de sus diferencias. Pero Cristo sabe de las diferencias y su mensaje viene en forma concreta. A uno le demandará cambiar su actitud hacia el dinero, si eso es lo que lo esclaviza. Al otro le demandará mirar su futuro con sentido de servicio, más que de lucro. Y al otro le pedirá tal vez que cambie de actitud hacia sus inmediatos semejantes, si ese es el área donde está su necesidad. El evangelista que no toma en serio al hombre dentro de su estructura, no hace justicia al modelo bíblico. Hombres y estructuras en el mundo. Tercera aclaración. Conocemos la frase, esos mundos de Dios. Y esta tercera aclaración es una pregunta, ¿es de Dios este mundo? Y aquí es necesario corregir un concepto equivocado que tienen ciertos evangélicos con respecto al mundo. Hay quienes creen que Dios es el Dios del otro mundo, y que este mundo, este planeta y la raza humana que lo habita no son de Dios, sino del diablo. Esto puede parecernos una exageración, pero no lo es. ¿Cuál es el concepto que algunos tienen de evangelización? Es ver a la iglesia como una especie de castillo medieval cerrado, separado del mundo por barreras infranqueables. Evangelizar sería entonces salir del castillo de cuando en cuando y hacer una excursión por ese mundo ajeno, capturar a algunos prisioneros, traerlos al castillo, encerrarlos y enseñarles luego a participar en la caza, salir de cuando en cuando, abrir la puerta del castillo e ir al mundo. Pero ese no es el cuadro bíblico de la evangelización. Cuando se tiene esa mentalidad se tienden a crear monasterios, reales o mentales. Y esto es contrario a la Biblia.
Primero, porque la Biblia claramente enseña que este mundo, este planeta en que vivimos es de Dios, lo mismo que sus habitantes. El salmista dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la hizo. Y Pablo repite exactamente lo mismo en 1 Corintios 10:26. De Jehová es la tierra y su plenitud. En su discurso en el Areópago, en Hechos capítulo 17, Pablo hace referencia al hecho de que si el mundo sigue andando es porque Dios está en acción en el mundo. Sus palabras a los filósofos griegos que no sabían eso son muy claras. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Así que no hay ningún área de la vida humana que se escape a ese hecho de que Dios está en acción. Él es el que hace salir el sol sobre justos e injustos. Él es el que hace que siga el ritmo. En él las cosas tienen consistencia. El cristiano entonces está llamado a cumplir su vida de discípulo de Cristo en el mundo. No puede asustarse del mundo. La declaración que lo hace a uno cristiano es reconocer a Cristo como Señor. Eso es lo que la Escritura dice. Nadie puede llamar a Cristo Señor. Eso es, reconocer a Jesucristo como Señor. Y hay que reconocerlo a Jesucristo como Señor en el contexto de este mundo. Así Colosenses nos dice, por ejemplo, Cristo existe desde antes de todas las cosas y en Él se mantiene todo en orden. Es la traducción de la versión popular. Y cuando el Señor dio el mandato de evangelizar, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Pedro explica que por haber resucitado Jesucristo fue hecho Señor. Así que el mundo es de Dios. Y atención, desde un punto de vista el retorno de Cristo no significará nada nuevo. Revelará al mundo una gloria que actualmente posee. Manifestará un señorío del que ya Jesucristo goza. Extenderá entre los hombres un reinado que ya ejerce. El hecho real es que en este momento Jesús es el Señor. Está entronizado a la diestra de Dios como el Rey mesiánico. Su segunda venida exhibirá este señorío a todo el mundo, mientras que ahora es reconocido únicamente por los creyentes. O sea que en el Nuevo Testamento encontramos que hay algo así como una tensión entre lo que podríamos llamar la victoria de Jesús en su muerte y su resurrección y la consumación final de esa victoria que el Señor traerá en su venida. ¿Y qué pasa mientras tanto? En el interín hay un enemigo de Cristo, sí, el maligno, el que domina a los hombres que no reconocen a Cristo como Señor. La Biblia lo llama el Dios de este siglo o de este mundo. Y nos dice Pablo en 2 Corintios 4 que es Él el que ciega los entendimientos de los hombres. Y nos dice también que es Él el que llevó a los hombres, a los poderosos, a crucificar a Jesucristo creyendo que esa locura era sabiduría. Esa es la sabiduría de este mundo. Es ese maligno el que les hace creer a los hombres que las cosas pasajeras son eternas. Y Juan, en su primera epístola, nos advierte contra él. Y nos dice Pablo en Romanos que es él el que hace que se adore a las criaturas en vez de adorar al Creador. Por eso la raza humana anda como anda. Es la idolatría del dinero, del poder, del lujo, de la opinión ajena, del placer, del éxito, la que lleva a los hombres y a las naciones a la catástrofe. Y de esa idolatría nadie está libre, viva donde viva y crea lo que crea. El hombre, sus instituciones, su cultura, que están así bajo el dominio del maligno, eso es lo que Dios llama mundo en la Biblia, en un sentido negativo. De ese mundo sí hay que librarse, y solo Cristo puede dar esa libertad. Cuando Cristo es entronizado como Señor en la vida de un hombre, el dominio del maligno cesa y el verdadero Señor pasa a señorear. Pero el creyente así liberado tiene que seguir su vida en el contexto de esta creación, de estas naciones, de esta cultura. Dios no lo saca de ellos. Y de ahí viene la tensión de tener que vivir en el mundo sin ser del mundo. Vivir adorando al verdadero Señor en un mundo que adora a otros señores.
Notemos que no es cuestión de que ciertos lugares, ciertas ocupaciones o ciertas costumbres son el mundo. No creamos que dentro de los locales que llamamos iglesias estamos seguros contra el mundo. El mundo se mete allí mismo. No creamos que en ciertas ocupaciones que no consideramos del mundo no está la mundanalidad. Hay quienes creen que la actividad política, por ejemplo, es mundana, mientras que el ejercicio de la medicina no lo sería. Falso. Se puede ser un político que reconoce a Cristo como Señor y vivir de acuerdo a esa profesión. Y se puede ser un médico cuyo Señor es el dinero, la fama o el poder. Así pues, el creyente no debe tener temor en el mundo, puesto que Cristo ha vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Su combate diario por Cristo lo debe librar en todas partes, en toda esfera de la vida, hogar, ocupación, relaciones, iglesia. Él no vive protegido en un castillo, vive en medio de los hombres, sostenido por el poder del Espíritu Santo. Y es bueno no olvidarse que cuando dentro de las cuatro paredes del templo predomina el amor al dinero, el abuso del poder, la idolatría del prestigio, eso es mundanalidad, aunque esté dentro de las cuatro paredes del templo. Así pues, luego de estas tres aclaraciones, quisiera pasar a dar una breve descripción de nuestro mundo, de este mundo que nos toca evangelizar. Y para esta descripción voy a utilizar tres términos bíblicos que nos dicen lo que Cristo ofrece y que constituyen aquello de lo cual el mundo carece. Primero, vivimos en un mundo sin fe. Quizás precisamente el mundo ibérico sea el ejemplo más elocuente de esta realidad. En el pasado, cuando se hablaba del progreso científico y material de los países europeos, norteamericanos, se señalaba cómo dicho progreso parecía haber traído una ola de incredulidad y de secularismo. El mundo que los hombres estaban edificando ya no contaba con Dios. Europa se estaba descristianizando, según los sociólogos. Desde que los sacerdotes Godin y Daniel publicaron en Francia, en el año 43, un libro en el que describían su país como país de misión, tierra de misión, la sociología religiosa ha progresado mucho y ha comprobado que efectivamente la fe religiosa cuenta cada vez menos en la vida del hombre común y corriente. Haciendo referencia también a la Inglaterra anglicana y al resto de Europa, este fenómeno era descrito así por un sacerdote católico belga que se dedicó a estudiarlo. La sociedad seguía cada vez menos por los pensamientos principales y los principios morales del cristianismo. Dios no cuenta ya en la vida pública. La vida religiosa de mucha gente parece estar reducida a nada o casi nada. Lo específico de la descristianización sería entonces la indiferencia religiosa en la cual no se encuentra más una conmoción por Cristo o su Evangelio. Una actitud de vida donde ya no se toma más en cuenta a Cristo. Cuando estos estudios y observaciones empezaron, se daba por sentado que España y Portugal eran una excepción, que estas eran tierras donde había mucha fe, una fe viviente, que estos eran baluartes del cristianismo. Pero ya en 1958, cuando se empezó a estudiar especialmente la vida religiosa de las masas obreras, una amarga realidad empezó a hacerse evidente. En ese año, la Hermandad Obrera de la Acción Católica de España dio a conocer los resultados de una encuesta realizada entre 15.491 obreros de toda España. De ellos, el 86% eran lo que se llama cristianos de las tres partidas, bautismo, matrimonio y defunción. Es decir, personas que de alguna manera figurarían en el registro de la actividad religiosa. Pero el 89,6%, o sea, más de los que figuraban, se declaraban anticlericales. El 41,3% se declaraban antirreligiosos y el 54,7% declararon que no tenían ninguna preocupación de tipo espiritual. Desde entonces se han hecho muchos otros estudios cuantitativos y cualitativos sobre la religiosidad o la fe de España y ha dado ello como resultado que hoy un intelectual católico, no hoy, hace unos años, publicase ya un libro con el mismo título, España, país de misión. Si consideramos a América Latina como parte del mundo ibérico, debemos decir que el grado de irrelevancia de la fe religiosa es aún mayor por allá y que el llamado proceso de descristianización es mucho más visible. Este proceso es parte de un proceso más amplio al que en general se lo llama secularización. Es un proceso muy complejo y aquí no podemos detenernos en todos sus aspectos. Yo quisiera citar una buena síntesis que don Francisco Lacueva nos da en el libro 30.000 españoles y Dios. Dice así: aún gran parte de la sociedad que se llama cristiana, hay que confesarlo,
está siendo controlada por una nueva filosofía materialista de la vida. Se empieza por ser ateo práctico, vivir como si Dios no existiera, para terminar negando a Dios con argumentos sacados de una ciencia más o menos vulgarizada. El ateísmo ha llegado a ser ya una especie de atmósfera que se respira por todas partes. Varias de las funciones que correspondían a la religión en la sociedad tradicional han pasado a manos de la ciencia en la sociedad moderna. Así, por ejemplo, en la medida en que la medicina elemental está al alcance de todos, la plegaria por el enfermo es sustituida por la visita del médico. Otro ejemplo es el de la confesión. Mucha gente hoy se confiesa ante un psicoanalista y paga para descargar su conciencia. Se dirá que no es lo mismo. Sin embargo, es evidente que para mucha gente sí es lo mismo. Es un sustituto adecuado. De allí que un gran hombre de ciencia, Carl von Weizsäcker, pudiese decir, hablando de este asunto, la fe en la ciencia desempeña el papel de religión dominante de nuestro tiempo. Esta fe en la ciencia es todavía el credo de muchos. En algunos de los países marxistas se proclama abiertamente que la ciencia es la que nos da las bases para organizar la sociedad, organizar la vida personal, saber lo que se puede ser y lo que se puede esperar en este mundo. Pero no solo allí. En países como los Estados Unidos de Norteamérica, la educación y la vida pública se guían cada vez más por principios pragmáticos, derivados de lo que se considera una visión científica del universo. El otro aspecto de este secularismo, que es en lo que llamamos Occidente, la política nacional e internacional, que se ha ido separando cada vez más de la influencia de las iglesias organizadas. El sociólogo francés Pierre Bourgelat describe este fenómeno así: el nuevo hecho es que de aquí en adelante se pone en duda que la iglesia cristiana pueda ser el fundamento del orden social. Y aquí está hablando no solo de los países católicos, sino también de los países que han tenido una mayoría protestante. En este sentido, ha terminado la era constantiniana. Por otra parte, la religión ya no se admite, a no ser que sea en relación con una política que está empezando a construir un mundo nuevo. La política ha monopolizado los sentimientos más profundos y los ideales más apasionados que el hombre procura. La política propone una salvación aquí abajo. Ella toma el lugar de la religión. La forma extrema de este fenómeno la vemos en la pasión religiosa por lo político, que se ve en las grandes procesiones delante de Mao Zedong, donde los chicos cantan: Mao Zedong es el rojo sol que alumbra nuestros corazones. O se ve en el hecho de que el Che Guevara es el nuevo Cristo de muchos jóvenes latinoamericanos y europeos. O que un líder como Juan Domingo Perón sea esperado por las masas casi como quien espera al Mesías. La década de los años 70, sin embargo, se ha abierto con un nuevo estado de ánimo, hecho al mismo tiempo de decepción y de curiosidad. Es un estado de ánimo que ya se venía preparando antes, pero en esta década se ha manifestado y ha sido la juventud, la fuerza de avanzada que lo ha captado. Es una reacción contra esa fe en la ciencia y las computadoras. Es una decepción en cuanto a la política tradicional y es una búsqueda de lo misterioso, de lo sagrado y de lo sobrenatural. El ciclo está regresando. En cuanto a la decepción respecto a la ciencia, yo quisiera leer aquí las palabras de un argentino, que es un escritor brillante, una de las voces que mucho antes de nosotros, pero expresan muy bien este espíritu de decepción en cuanto a la ciencia. Ernesto Sábato fue el primer doctor en física que tuvo la Argentina, matemático brillante, realizó estudios becado en los laboratorios Curie de París. Pero cuanto más se acercó a la ciencia, su devoción disminuyó. Esto es lo que él dice: durante algunos años estudié con frenesí, casi con furor, las cosas abstractas. Me di inyecciones de transparente opio en el paraíso artificial de los objetos ideales. Pero en cuanto levantaba la cabeza de los logaritmos y sinusoides, encontraba el rostro de los hombres. En 1938 trabajaba en el laboratorio Curie de París. Me da risa y asco contra mí mismo cuando me recuerdo entre electrómetros soportando todavía la estrechez espiritual y la vanidad de aquellos cientistas. Vanidad tanto más despreciable porque se revestía siempre de frases sobre la humanidad, el progreso y otros fetiches abstractos por el estilo. Mientras se aproximaba la guerra, en la que esa ciencia, que según esos señores había venido para liberar al hombre de todos sus males físicos y metafísicos, iba a ser el instrumento de la matanza mecanizada.
Y luego Sábato nos ofrece un magistral análisis del desarrollo de eso que he llamado secularismo y de cómo culmina. Dice así: a lo largo de los siglos XVIII y XIX se propagó finalmente una verdadera superstición de la ciencia, lo que equivale a decir que se desencadenó la superstición de que no hay que ser supersticioso. Era inevitable. La ciencia se había convertido en una nueva magia y el hombre de la calle creía tanto más en ella cuanto menos la comprendía. El dogma del progreso fue la fase final de este largo proceso. Esta fue una especie de religión laica, dice Sábato, hecha a base de moralidad burguesa, de culto por la razón, la fraternidad y la creencia en una humanidad mejor. De aquel tiempo proviene ese tipo de cientista que cree en la unificación de los hombres mediante la ciencia, aunque hasta hoy ella no haya servido más que para su mutua destrucción. Esta clase de cientistas que, horrorizados ante los efectos de la bomba atómica, que al fin de cuentas ha sido inventada por ellos, preconizan la unión de los pueblos a base de tolerancia y bienestar colectivo, pero estos cándidos sabios son más eficaces en la fabricación de la bomba que en la realización de esa utopía, donde al parecer el lobo estaría al lado del cordero escuchando una clase de electrónica. Estos sabios son los últimos ejemplares de esa paradojal religión mundana, que también ha tenido su fariseísmo y su clericalismo. Este sentir de Sábato es la decepción que actualmente, en estos años, tienen los intelectuales más lúcidos y la juventud. La decepción en cuanto a la diosa ciencia. Igual decepción vemos en cuanto a la política. Ya en 1968, los estudiantes durante la revuelta juvenil en Francia escribieron cosas como estas: todos son unos perros, y con ellos se referían a todos los partidos y corrientes políticas existentes en Francia. Y una frase que citaban mucho de don Miguel de Unamuno era esta: no vendo el pan, sino la levadura. El movimiento hippie y sus derivados, incluso la llamada gente de Jesús, muestran a las claras esta revuelta contra la tecnología, contra el orden y el sistema, una especie de regreso a la naturaleza, a la simplicidad, al misterio y a la magia. A ello ha seguido la curiosidad por los cultos extraños, el auge de las sectas orientalistas, la exaltación de lo irracional hasta el punto de que se cree en cualquier absurdo. Ahí anda por la América toda, particularmente Norteamérica, un jovencito que se llama el Guru Maharaji, 19 años tiene, dicen que tiene 16, pero ya tiene 19. Vive a todo lujo, tiene residencias millonarias en varias capitales, le gustan las golosinas caras y las motocicletas veloces. Se hace llamar luz de la humanidad, señor del universo, fuente de paz y sabiduría. Y pareciera que las nuevas generaciones están dispuestas a creerse eso. 11,000 personas se juntaron, jóvenes de toda Norteamérica, para escuchar al gurú en una reunión en Texas llamada Millennium 73. Está la juventud dispuesta a tragarse cualquier anzuelo. Nosotros pensaremos de inmediato que es ridículo que una generación que no manifieste entusiasmo por las claras y simples palabras del Evangelio, por otra parte se crea las tonterías que tantas sectas de ese tipo predican. Pero conviene recordar que uno de los problemas que acompaña el proceso de descristianización es que las palabras cristianas han perdido su valor, su capacidad de provocar resonancia. Creo que mucha gente no creía que haya un contenido digno de atención cuando un hombre, especialmente vestido como ministro religioso, pronuncia palabras como Dios, salvación, esperanza, comunión. El vocabulario de las religiones oficiales se ha desvalorizado. No es que la gente ande a la búsqueda de conceptos más complicados o científicos, puesto que parte del rechazo de la ciencia y el sistema es el mito de lo simple. Paul Ricoeur, que es un pensador protestante francés, dice esto: quizás estamos al final de un sueño de dominación de la naturaleza, duplicado por un sueño de crecimiento ilimitado cuantitativo de los placeres. La crítica del sistema se dirige resueltamente a ese aspecto de nuestra situación. En base a esta crítica vemos renacer temas románticos que en la época de la naciente industrialización en el siglo pasado se consideraban reaccionarios. Proceso a la ciudad, proceso contra la cultura, proceso contra el libro. Con todo esto se alimenta el mito de lo simple. Con esa expresión entiendo la tentación de reconstruir junto a la sociedad global, demasiado compleja, una sociedad neoarcaica, artesanal y agreste, débilmente institucionalizada, o al menos instituida, al nivel de una economía de subsistencia y trueque. Y lo que varias de estas sectas y cultos nuevos ofrecen es eso, entre comillas, una experiencia simple.
combinando música y movimiento, drogas e información subliminal, otorgan una especie de viaje instantáneo que hace que los seguidores se sientan transportados, en armonía con el universo, y así por el estilo. No nos dejemos engañar por esta simplicidad, sin embargo, ya que todas estas sectas utilizan los más avanzados métodos de venta y mercadeo de sus productos y se sirven de la tecnología más compleja para proclamar la simplicidad. Ricoeur advierte esto: el mito de lo simple es muy peligroso. La sociedad del porvenir no va a ser más simple que la nuestra. Habrá todavía ciudades y computadoras. Los problemas de comunicación serán cada vez más complicados en el sentido material de la palabra y también en el plano administrativo y político. Quizás lo que mejor describe la situación del hombre que ya no tiene en qué creer, ni en Dios, el Dios de la religión tradicional, ni en la ciencia, ni en la política, quizás la palabra que mejor lo describe es esta: la soledad. En medio de la vida de la sociedad de masas, en todas las grandes ciudades, es la soledad la que caracteriza al hombre sin fe. La vaga sensación de que ya no puede creer en los demás, que está solo en el universo. Y quizás la búsqueda de experiencias simples en el contexto de las más extrañas sectas es una experiencia de escape instantáneo de esta soledad. Podemos decir que aunque el hombre moderno parece no tener un sentido de culpa para pedir perdón, lo que sí tiene es un sentido de soledad para pedir compañía. La tentación más peligrosa para el que evangeliza es intentar reducir el evangelio a una vaga e inefable experiencia simple. Canta un conjunto musical medio beat, una canción que nadie entiende, pero en la que de a rato suena la palabra Jesús. Muchos jóvenes se apiñan en el cálido ambiente de un subsuelo. Alguien grita que viva Jesús, todos responden con el índice en alto y ya está, se evangelizó. Pero ninguno de los asistentes podría decir al final cuál fue el mensaje, de qué es la experiencia y cómo aplicarán en su vida diaria mañana lo que les acaba de pasar. En segundo lugar, nuestro mundo es un mundo, no solamente un mundo sin fe, es también un mundo sin amor. Podríamos hablar mucho de las injusticias a escala nacional e internacional que demuestran la falta de amor en el mundo, en el área de las relaciones comerciales y políticas. Pero yo quisiera hacer referencia a algunos otros problemas de los que no se piensa mucho, pero que reflejan eso mismo. Uno de ellos, por ejemplo, es el problema de la vejez en los países desarrollados. En ciertas ciudades norteamericanas es un problema pavoroso. La creación de instituciones en las cuales se confina a los ancianos y que crece a pasos agigantados. Las familias típicas de clase media no quieren tener cerca a los viejos. Las ciudades no quieren exhibir a los viejos. Y así una sociedad desarrollada que lo tiene todo ha institucionalizado la falta de compasión. No se trata de ancianos pobres o desvalidos, sino de personas que han llegado a cierta edad en la cual es necesaria paciencia y comprensión. Y la prisa de la vida moderna los empuja a los hombres comunes y corrientes a deshacerse cuanto antes de ese problema. Un mundo sin amor. ¿Y qué decir de la manera en que los medios de comunicación nos vacunan contra la compasión? Es verdad que nunca hemos estado tan bien informados sabiendo lo que pasa de inmediato en el otro lado del mundo. Pero ¿cómo nos viene esa información? 5 minutos de escenas horrorosas de chicos destrozados en Irlanda, Vietnam o Israel y luego una chica semidesnuda que nos ofrece cierta marca de cerveza. Otros 5 minutos de graves escándalos internacionales, procesos o luchas revolucionarias y otra chica en trajes ligeros que nos ofrece cierta marca de cigarrillos. 5 minutos de graves reflexiones acerca del peligro atómico y esta vez nos ofrecen luego una nueva marca de televisor. Y luego de mostrarnos el hambre en el África, un señor muy amable nos ofrece una cierta comida para perros que no engorda. Horas y horas y horas de lo mismo para millones de personas alrededor del planeta están creando generaciones vacunadas contra la compasión. Comparando con la época de Hitler, en la cual los crímenes masivos contra los judíos se mantenían ocultos de la población, pareciera que estamos nosotros peor. Por lo menos entonces se ocultaba o se pretendía que no se sabía. Hoy las mentes están condicionadas a aceptar orgías de violencia en el cine, en la prensa, en la literatura, como la cosa más natural. Vemos aldeas enteras barridas por los bombardeos y lo aceptamos como lo más natural.
Ha sido un golpe moral para el mundo saber que la India de Gandhi y de Nehru está ahora fabricando bombas atómicas. Al mismo tiempo que se sabe que literalmente algunos de sus habitantes mueren de hambre cada minuto. Varios de nuestros países latinoamericanos compran aviones y más aviones, y para ello necesitan vender el pescado y la carne, que necesitarían para que su población infantil no esté desnutrida. Lo más grave de todo es que ahora lo sabemos y lo aceptamos, colectivamente. Quizás para mí el colmo de esta actitud es lo que he visto en algunos creyentes respecto a la guerra árabe-israelí. Cuando oyen las noticias es como si se frotaran las manos de gusto y dijeran: vaya hombre, judíos y árabes se están matando cada vez con más ferocidad. Buena señal, la segunda venida se acerca. ¿Puede un cristiano frotarse las manos de gusto frente a una guerra, cualquiera que ella sea? Que no son seres humanos los que mueren, cualquiera sea el color de su bandera y de su piel. No queda nadie en el mundo que tenga la compasión mínima frente al semejante que deja mujer, hijos, sueños, proyectos y esperanzas. En un estado de ánimo así, vacunados contra la compasión, nosotros, hombres de hoy, parece que veremos repetirse el movimiento pendular de la preguerra anterior. Una rebeldía ilimitada hasta grados anárquicos y totalitarismo también ilimitado hasta grados demoníacos. Este es un mundo sin justicia y sin amor. Ni siquiera los jovencitos de la revolución hippie, que tanto hablan de hacer el amor y no la guerra, se han librado de esta falta de amor. Porque el amor de que nos hablan es simplemente la pasión egoísta, a veces la exaltación de lo biológico, no el amor que se refleja en obras de servicio, ese amor del que hablaba el apóstol Juan. Conocemos lo que es el amor en que Jesucristo dio su vida por nosotros, y así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Me temo que el amor de muchos de los que militan entre la gente de Jesús, entre comillas, es simplemente a veces un sentimentalismo vago, una efusión momentánea de afecto indeterminado. Qué difícil que es para algunos de los apóstoles y profetas de estos grupos entrar en formas concretas y constructivas de servicio al prójimo, aceptar a la generación anterior con sus problemas y prejuicios, procurar entrar proféticamente en la renovación de todo el cuerpo de Cristo. Hablábamos antes de la soledad del hombre contemporáneo. También la literatura moderna, con sus exageraciones, ha calado hondo en las ambigüedades de las relaciones humanas y la falta de amor en el mundo. Quizás el hombre moderno está convencido de que no ama. Lo grave es que de ello deduzca que el amor no existe y que no hay alguien que ama, que lo ama. De nada valdrá poner un contenido ortodoxo a nuestra proclamación del Evangelio para contrastarlo con la falta de lógica o de fidelidad bíblica de las otras religiones. El mundo no necesita una religión mejor, sino una palabra de amor que tiene que venir envuelta en una presencia que manifiesta obras de amor. En tercer lugar, nuestro mundo es un mundo sin esperanza. En 1946, hace casi 30 años, el gran existencialista francés Albert Camus escribió estas frases lapidarias. 1946. Nuestro siglo XX es el siglo del miedo. Lo más característico, en efecto, en el mundo en que vivimos es, ante todo y en general, que la mayor parte de los hombres, salvo los creyentes de todas clases, dice él, están privados de porvenir. Ninguna vida es válida si no se proyecta hacia el porvenir, si carece de una esperanza de madurez y progreso. Vivir contra un muro tal es la vida de los perros. Pues bien, los hombres de mi generación y de esta que entra ahora en los talleres y en las facultades han vivido y viven cada vez más como perros. Son sus palabras. Por supuesto, dice él, no es la primera vez que los hombres se encuentran frente a un porvenir materialmente cerrado, pero ordinariamente triunfaban por la palabra y por el grito, apelaban a otros valores que reconstituían su esperanza. Hoy nadie habla, salvo los que se repiten, porque el mundo nos parece dirigido por fuerzas ciegas, sordas, que no oyen los gritos de advertencia, ni los consejos, ni las súplicas. Hay algo en nosotros que ha sido destruido por el espectáculo de los años que acabamos de pasar. En lo que llamamos mundo occidental, la situación no ha cambiado mucho. La verdad es que hasta ha surgido una ciencia del futuro, que parece estar impulsada por cierto sentido de esperanza. Es la prospectiva o futurología. En algunos centros europeos y norteamericanos, me imagino que en otras partes del mundo también, hay solemnes señores que entre computadoras, gráficas, mapas y modelos del mundo proyectan los próximos 30 años. Pero la verdad es que no nos ofrecen mucho consuelo o esperanza. Uno de estos señores ha escrito un libro
libro de tipo popular que es el que más se ha leído sobre el tema del futuro, Alvin Toffler se llama. Su tesis básica es que el cambio que el futuro impondrá invade nuestra vida ya en el presente y que debemos prepararnos para ese cambio. El libro está escrito con un tono optimista, con algo de esa ingenua fe en la ciencia de la que hablábamos antes. Contiene una asombrosa riqueza de datos, pero resulta interesante ver cómo termina. ¿Qué perspectiva nos ofrece? La estrategia que nos propone es la construcción de nuevas utopías, de nuevos modelos del futuro. Estas son sus palabras. Necesitamos una revolución en la producción de utopías, un utopismo colaborativo. Necesitamos construir fábricas de utopías. Y luego nos pasa a describir cómo se pueden formar los equipos de hombres de ciencia, futurólogos, sociólogos, antropólogos, y crear estos sueños colectivos. Si se tienen en cuenta las utopías del pasado y el papel que han jugado, la receta que Toffler nos ofrece luego de su vasto estudio es simplemente seguir soñando una variedad más compleja de lo mismo que ya nos ha decepcionado. Pero lo que es más grave es que los recientes acontecimientos, por ejemplo, la crisis del petróleo y de los combustibles, han puesto al descubierto la fragilidad de la base sobre la cual descansa el crecimiento y el desarrollo de nuestros días, especialmente los países desarrollados y poderosos. El pánico que ha causado en países como Japón, Holanda o Estados Unidos la falta de petróleo muestra que su desarrollo se puede comparar al de una máquina gigantesca que se podría quedar paralizada de repente, causando trastornos apocalípticos, allí donde parecía que el hombre tenía el mundo dominado mejor que en cualquier parte. La verdad es que el optimismo de un Toffler en cuanto al futuro se basa en la creencia casi religiosa de que el desarrollo es una necesidad y una verdad dogmática. Y lo que la crisis del petróleo ha puesto en duda es que la religión del desarrollo sea verdadera o que el desarrollo ilimitado sea posible. Pero hay muchos otros que miran al futuro con pesimismo, un pesimismo que se debe a varias razones. Mucho antes que la crisis del petróleo viniera, mucho antes que la crisis del petróleo viniera, hubo varios que ya miraban con ese pesimismo. Poco antes de morir, el gran pensador jesuita Teilhard de Chardin había dicho esto: el hombre ve ahora que las semillas de su final disolución están en la esencia de su ser. El fin de la especie está en la médula de los huesos del hombre. Y dos sabios notables, uno de ellos, ambos de ellos en matemáticas, uno de ellos más conocido que el otro, Einstein, Bertrand Russell, publicaron en 1955 un manifiesto sobre los peligros de la guerra nuclear. Estas son sus palabras: hemos descubierto que los hombres que más saben son los menos optimistas. Así que hacemos un llamado como seres humanos a los demás seres humanos. Recuerden su humanidad y olvídense del resto. Si lo hacen, tenemos abierto frente a nosotros un paraíso. Si no pueden hacerlo, lo que tienen frente a sí es la muerte universal. Más recientemente, un grupo de economistas y hombres de ciencia que se llama el Club de Roma ha dado la síntesis de la preocupación moderna precisamente con un grito de alarma, un libro que se llama Los límites del desarrollo. Es un llamado a la reflexión sobre la imposibilidad de que el mundo siga creciendo y desarrollándose en forma ilimitada, en ese sentido, tecnológico, científico. No existen ni los recursos naturales ni humanos para detener el apocalipsis de hambre, contaminación atmosférica, explosión demográfica y guerra nuclear que se nos viene encima. Parece ser verdad lo que otro hombre de ciencia británico, Nigel Calder, ha dicho: la aparente incapacidad de la especie humana para usar la ciencia en forma discriminada evidencia un desamparo total. Tenemos la impresión de ser pasajeros de un tren que se ha quedado sin control. Parece que no hubiera nadie en la cabina del maquinista. Y del otro lado del Atlántico, un alemán, un científico alemán, Ralph Lapp, dice esto: nadie, ni el hombre de ciencia más brillante, sabe realmente a dónde nos está llevando la ciencia. Estamos a bordo de un tren cuya velocidad va aumentando. Un tren que corre por una vía donde hay múltiples cambios posibles que nos llevan a destino desconocido. Y no hay ningún hombre de ciencia en la cabina del maquinista. A lo mejor los que manejan las agujas de los cambios son demonios. Y la mayoría de los hombres son pasajeros que están en el furgón de cola mirando hacia atrás. ¿Qué cuadro más elocuente? Nadie mira hacia adelante, porque ya no hay que mirar hacia adelante. No miramos al frente porque este mundo está perdiendo por completo la esperanza. No debe extrañarnos entonces que tantos intelectuales de avanzada y que la juventud de hoy en algunos de los países más adelantados haya decidido adoptar como forma de vida una filosofía derivada del existencialismo del filósofo que citamos al comienzo. Y hay dos evidencias de eso, de esa falta de esperanza al nivel de lo práctico: el consumo de drogas y la increíble incidencia de suicidio entre la juventud.
Es como si ante la desesperación de no poder vivir un futuro se quiere apresurar lo más que se pueda el vivir el presente, experimentar todos los placeres posibles cuanto antes, porque no hay tiempo. Con cuánta razón el profesor López Ibor nos dice esto. El griego se emborrachaba con vino y con mitos. El hombre moderno se emborracha con velocidad y con un gran mito, el del progreso indefinido, que cada vez le hará más veloz, más potente, que le descubrirá nuevos mundos y que hará posible nuevas formas de vida quizás en otros planetas. En las brumas de ese mito acaban muchas vidas humanas, sin saber que la busca del límite lo acerca peligrosamente a su propio aniquilamiento. Y el único consuelo que algunos historiadores nos dan es decir, bueno, el hombre ha estado antes en crisis similares y ha salido de ellas, aún pasando por colosales sacrificios de vidas. Pero el sentimiento que hay es que quizás la crisis que se acerca ahora es una crisis final, porque la posibilidad de autodestrucción en una guerra atómica, por ejemplo, es total, como ahora sabemos, es masiva, es global. La verdad es que ahora no hay una guerra, porque los grandes líderes saben que si ella viene, no quedan sobrevivientes. Vivimos en lo que se llama equilibrio del terror. Frágil y amenazado, sin embargo, es como si sobre nosotros estuviera una espada. Y es allí en los países más adelantados, donde el suicidio, la velocidad, el placer y las drogas son la salida de este estado de falta de esperanza. Casi como si la convicción llevara a practicar de nuevo, en una nueva escala, aquello que decía el Señor, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Precisamente frente a estas situaciones parece haber aumentado súbitamente el interés en la escatología, en el libro de Apocalipsis, en lo que la Biblia enseña como las últimas cosas. Se han vendido 5 millones de ejemplares del libro Agonía del planeta Tierra. Y esto no solo lo compran los cristianos, interesados en la profecía, también lo compran los paganos, temerosos del futuro. Para mí, la tentación mundana que se presenta frente a un mundo desesperado es la fuga apocalíptica. Es decir, abandonarlo todo y dedicarse a anunciar el fin del mundo. Yo creo que el Nuevo Testamento nos presenta página tras página la bendita esperanza del regreso de Jesucristo a establecer definitivamente su reino. En ese sentido es un mensaje de esperanza y tenemos esperanza. Pero en ningún momento podemos sacar del Nuevo Testamento la idea de que hay que abandonarlo todo, dejar que el mundo se hunda y dedicarnos en una montaña a esperar la llegada del Señor. Varias sectas son culpables de haber exagerado su enseñanza apocalíptica en esa dirección. La enseñanza del Nuevo Testamento es la de velar. No dormir, sino velar. De modo que cuando Cristo venga nos encuentre ocupados en la vocación en que Él nos quiera en el mundo, demostrando en nuestra manera de vivir en un presente difícil que tenemos una firme esperanza en cuanto al futuro. Unas reflexiones finales a la luz de este cuadro del mundo. El mundo del siglo I tenía muchas semejanzas con el nuestro. En una escala diferente, dentro de un marco más reducido, era también un mundo sin fe, sin amor y sin esperanza. Las filosofías de la época, cuando las examinamos hoy, nos hacen recordar algunas de las filosofías de nuestra época. La violencia, los contrastes de riqueza y miseria, nos hacen recordar a nuestra época. Lo que se dice del Imperio Romano del siglo I se puede decir de algunas de las grandes sociedades de nuestro tiempo. Esto lo saben los directores de cine y los artistas que están usando al siglo I como escenario para criticar a nuestro siglo. En ese contexto aparece la iglesia primitiva. Grupos de hombres y mujeres que por el contraste con el mundo se presentan como expresiones vivientes de fe, de esperanza y de amor. El apóstol Pablo los describe como cartas vivas y ese aspecto yo quisiera destacar aquí. Hemos hablado del mundo. Ese mundo está hecho de personas, de individuos que se cruzan contigo y conmigo todos los días. Hombres y mujeres que parecen no tener en qué creer, que han perdido la fe. Hombres y mujeres que ya no creen que valga la pena amar y que no creen que haya alguien que los ame. Hombres y mujeres que viven la rutina diaria como en un callejón sin salida, sin esperanza. Permítame que haga una referencia personal para ilustrar lo que quiero decir. En la ciudad de Toronto, donde vivo, hemos establecido amistad con varios españoles, argentinos y latinoamericanos que se fueron hace un tiempo en busca de un futuro mejor. Es notable cómo revelan estas características del mundo moderno. Por ejemplo, nos cuentan que sus hijos les preguntan acerca de Dios o de Jesucristo y ellos avergonzados confiesan que no tienen la menor idea de cómo responder a esas preguntas. Viven en esos grandes edificios donde se puede vivir 20 años sin llegar nunca a saber cómo se llama el vecino de al lado.
dudan de que en la ciudad haya alguien que verdaderamente se interese en los asuntos del prójimo. Es verdad que están ahí mejor que en la tierra que dejaron, pero cuando piensan en el futuro hay una mezcla de pesimismo y de resignación. Basta con que miren los programas diarios de las noticias en la televisión para que se sientan sobrecogidos con la falta de esperanza. Y hemos descubierto también que lo que esta gente quiere de nosotros, que decimos tener fe, esperanza y amor, no son folletitos, no son paquetitos de evangelio. No creen ellos en los esfuerzos proselitistas, por ejemplo, de los testigos de Jehová que visitan periódicamente nuestro barrio. La manera que Dios está usando para hablarles es por habernos permitido acercarnos a ellos, tratando de encarnar entre ellos la fe del evangelio, viviendo nosotros naturalmente como si todo dependiese de Dios. De veras, mostrando un poco de amor e interés por encima de la prisa cotidiana. Y hay que hacer lugar para decir una palabra, a veces, un gesto, una visita. Y sobre todo explicando cada vez que podemos la razón por la cual tenemos esperanza. Y yo creo que los que se cruzan de este mundo así, sin amor, sin fe y sin esperanza, con nosotros en este mundo ibérico, en esta ciudad y en las otras, son así como viviendo en este mundo, reflejan esas características que hemos dicho, pero esperan ver no tanto paquetitos de religión, sino otras personas que tienen fe, que tienen amor, que tienen esperanza. Así en este mundo agitado de 1974, quiere el Señor hacer surgir miles de vidas y de iglesias, comunidades vivas en el mundo ibérico de las cuales se pueda decir lo que decía Pablo de los tesalonicenses. Damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Nuestro congreso puede quedar reducido a simples palabras orales o escritas, a menos que nos pase como los tesalonicenses y el evangelio nos llegue, como dice Pablo, no solo en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Hace unos siglos, 8 siglos más o menos, un español de Mallorca se pasó la vida corriendo de un lado a otro, tratando de abrir los ojos de la cristiandad de entonces a las necesidades del vasto mundo norafricano, donde estaban los árabes. La pasión misionera de Raimundo Lulio, o Ramón Lull, ha dejado su huella en la historia de las misiones y la evangelización. Quiero terminar con estas palabras suyas que no las voy a saber pronunciar bien. Carab paucamor, gran fight nos pot menar. Esta tarea inmensa que tenemos entre manos no se puede emprender sin un fervor excepcional. Ese fervor viene de arriba.